Ahora, entremos, la enorme oportunidad de inversión. Esto es algo que estoy muy emocionado de compartir con ustedes, porque es algo de lo que he estado hablando desde 2020 y ha funcionado muy bien, pero creo que todavía hay mucho potencial aquí porque creo que estamos en este superciclo. Va a durar mucho tiempo. Aunque nada sube en línea recta, siempre es un viaje en montaña rusa, como ustedes saben. Y una de las principales razones por las que me encantaba este activo en 2020 es porque todo el mundo lo odiaba y todavía todo el mundo lo odia, pero muchas veces ahí es donde obtienes los mejores retornos o al menos donde tienes la mejor asimetría al comprar cosas que todo el mundo odia. Sabes, recuerdo haber leído Hot Commodities de Jim Rogers. Si ustedes han leído ese libro, ¿recuerdan cuál era su commodity favorito a principios de los 2000? Era plomo, dirigir, hablemos de algo que es odiado. ¿Y qué pasó con el precio del plomo? De hecho, solo por diversión, vamos a sacar un gráfico del precio del plomo. Ustedes se van a divertir con esto. Ahí vamos. Así que aquí es donde Jim Rogers presenta su libro. Hablemos de una buena decisión. Justo por aquí. Creo que salió en 2002, 2003. Y su argumento era que sí, la demanda de plomo, por razones obvias, es, ya sabes, es persona non grata, está envenenando a los niños. Estaba haciendo todas estas cosas. Sí, la demanda va a disminuir en los Estados Unidos, pero la demanda va a explotar en todos los mercados emergentes porque todavía necesitas plomo. En componentes, no necesariamente en pintura, pero lo necesitas en baterías, como las baterías de automóviles, que creo que es el ejemplo específico que usó Jim. Y tienes la oferta disminuyendo porque nadie en su sano juicio invertiría en aumentar la capacidad de plomo, ¿verdad? Porque de nuevo es persona non grata. Así que ves cómo la oferta se desploma, mientras que al mismo tiempo la demanda en los Estados Unidos también se desploma, pero la demanda a nivel global en realidad se mantiene igual, si no es que aumenta, lo que provoca este movimiento parabólico, donde el precio del plomo pasa de, simplemente digámoslo, quiero decir, cuando salió el libro de Jim Rogers estaba alrededor de 500 y luego sube directamente a 3500. No está mal, no está mal. Así que la conclusión es, creo que el plomo de hoy es el carbón y he hablado mucho sobre esto y creo que lo que voy a hacer es un seminario web en Rebel Capitalist Pro este viernes. Y si ustedes quieren participar en eso, solo tienen que ir a georgegammon.com. Pro, puedes hacer solo una prueba de una y luego tendrás acceso al formulario. Tendrás acceso a este seminario web donde revisaré con los miembros de Rebel Capitalist Pro un poco mi estrategia a seguir, no solo en el espacio de las materias primas, sino también en el carbón. Más específicamente, para aquellos de ustedes que no lo saben, me asocio con Lynn Alden, Chris McIntosh, Brent Johnson, Patrick Sresna, Jason Hartman y Chris McIntosh ha estado hablando sobre el carbón desde que lo conozco y fue él quien realmente me introdujo al carbón en marzo de 2020. Pero lo grandioso de Chris es que yo lo veo desde un nivel de 30,000 pies y solo puedo decirte las razones por las que me gusta la materia prima. Pero Chris realmente se adentra en los detalles y analiza las empresas dentro del sector. Así que esto es lo que quiero hacer en el seminario web del viernes. No solo repasar mi tesis alcista y por qué. Vamos a revisar las cosas de la oferta, las cosas de la demanda, sino que también quiero hablar sobre algunas de las empresas específicas de las que Chris ha estado hablando y darte realmente algunos consejos prácticos. Así que no querrán perderse eso. Quieren ir a georgegammon.com pro y registrarse para eso lo antes posible para que puedan participar en esa transmisión en vivo. Si no puedes hacerlo en vivo, obviamente tendrás acceso al enlace para que puedas verlo durante el fin de semana a tu conveniencia, pero entremos en algunas de las cosas más amplias sobre el espacio de las materias primas y por lo tanto el carbón. Quiero mostrar un gráfico de los superciclos de las materias primas, así que esto regresa, ¿qué es? Quizás sea antes de la enfermedad de la cerveza. Así que sus proyecciones son que yo lo llamo 2030. Esa es su proyección a corto plazo aquí. Parece que hacia 2030, pero su proyección a largo plazo es que para 2045 vamos a estar mucho más altos, mucho, mucho más altos en las materias primas. Y la razón que están dando es que cada pico es más alto que el anterior. No sé si le daría mucho peso a eso por sí mismo, pero puedes ver cómo estas cosas se mueven en ciclos. Casi puedo asegurarte que el mínimo en las materias primas fue probablemente en abril o mayo, cuando el precio del petróleo se volvió negativo. ¿Recuerdan eso? Bueno, estoy seguro de que fue negativo $38 por barril. Así que, aunque no podrías haberlo comprado por negativo $38 por barril, aún podrías haber comprado a estos productores, digamos Chevron o Exxon,
como ejemplo, podrías haber comprado Exxon cuando el petróleo se estaba negociando a menos de $20, ¿verdad? Y piensa en cuánto dinero habrías ganado con eso. No solo habrías recibido probablemente un dividendo de más del 10%, sino que también habrías visto cómo el valor de lo que posees en cuanto a la empresa individual aumentaba enormemente. De hecho, veamos un gráfico de Exxon. Aquí está marzo de 2020, donde podrías haberlo comprado a 32 y ahora ha subido a 110, lo que representa un aumento del 82%. Pero ten en cuenta que durante ese tiempo, cuando está subiendo un 82%, el rendimiento del dividendo actualmente a 110 es de mano 3, 57. Así que si hubieras comprado, digamos, a 30 o $35, obviamente tu rendimiento del dividendo habría sido mucho, 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 mucho más alto. Ahora, porque tu base de costo era mucho más baja, la conclusión es que probablemente esta es la menor cantidad de dinero que habrías ganado en el sector. Si hubieras invertido en las empresas más pequeñas y si supieras lo que estás haciendo con el balance y analizando la gestión y todas estas cosas, tendrías mucho más potencial de crecimiento. Y al final del día, lo que buscamos como inversores es asimetría. Estamos buscando una ventaja. Lo tenemos la gestión de riesgos. Tiene que tener asimetría. Ahora vamos a ver un precio, el precio del carbón. Así que Trading Economics, probablemente lo mejor. Oh, mira eso. Eso es bueno. Eso es muy, muy bueno. Así que en 2020 siempre uso eso como un ejemplo de dónde estaba definitivamente barato, por supuesto. Esto es en abril, cuando el petróleo estaba en negativo y el carbón en ese momento estaba a $42 y ahora está a 107. Pero ten en cuenta que este es un gráfico nominal y cuando miro las materias primas, personalmente siempre trato de averiguar, ok, qué está haciendo en términos nominales, pero quizás más importante, qué está haciendo en términos reales. Ahí es cuando sé si históricamente es barato o basado en su precio histórico, si actualmente es barato o caro. Así que supongamos que la tasa de inflación o los precios desde mayo de 2020 han subido, digamos, un 30% o un 40%. Así que eso significaría que ajustado por inflación, comparando manzanas con manzanas aquí, este 107 sería no estaría en los mismos niveles, pero estaría mucho más cerca de los niveles que vimos. Y de hecho, no estaba haciendo eso bien porque no tenía mi puntero bien sobre ello. Así que justo alrededor de $54. Disculpa, así que cuando ajustas por inflación, ese 107, comparando manzanas con manzanas, lo que vimos en 2020 sería, sabes, solo lo estoy estimando aquí, tal vez $65, tal vez $70. Así que puedes comprar carbón ahora mismo. Y no sé sobre los productores, pero solo el producto en sí, o muy cerca de lo que podrías haber comprado durante la enfermedad de la cerveza, eso es una buena noticia. Eso es lo que quiero ver. Y tú dices, bueno, ¿cómo puede ser que el precio sea tan bajo? Bueno, tuviste este enorme aumento que probablemente trajo mucha oferta al mercado. Eso fue debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Entre muchas otras cosas, sabes, los alemanes no estaban preparados para eso, así que no tenían acceso a la energía nuclear que deberían haber tenido, así que tuvieron que recurrir al carbón, y ustedes conocen la historia, pero desde entonces estoy seguro de que hubo mucha oferta que entró al mercado y luego el precio se desplomó, porque cuando los precios suben, eso reduce la demanda. Tienes la oferta que entra al mercado y luego tienes las proyecciones de que la demanda también va a bajar debido a una desaceleración global. Y eso es lo que te lleva al precio que tenemos hoy, que creo que es una gran oportunidad. Y eso es de lo que voy a hablar más el viernes durante ese seminario web sobre el precio de Rebel Capital. Ahora pasemos al artículo de CNBC, que creo que realmente resalta a mí. Argumento fundamental a favor del carbón. A largo plazo, el mundo no está cerca de liberarse del carbón. En algunos países, la demanda está aumentando. Puntos clave. Las exportaciones de carbón de EEUU han estado aumentando constantemente para satisfacer la creciente demanda global, el combustible fósil más sucio del mundo, a pesar de que su consumo interno ha disminuido. ¿Qué nos estaba diciendo Jim Rogers sobre el plomo a principios de los 2000? Sí, él dijo que la demanda está disminuyendo en los Estados Unidos y tal vez en el mundo desarrollado, pero está aumentando incluso más de lo que está disminuyendo en estos otros países. Está aumentando más en estos otros países y está disminuyendo en, digamos, en Occidente, pero el componente clave es que no vas a tener ninguna inversión. En el suministro futuro,
Así que eso significa que la oferta está disminuyendo, la demanda. Incluso si se mantiene igual, el precio solo tiene una dirección a la que ir. Dicen que el cambio global, lejos del carbón, sigue siendo un desafío impulsado en gran medida por el aumento de la demanda en Asia, yo diría en todos los mercados emergentes, mientras que Europa y Estados Unidos experimentan caídas significativas. Esto es según Dorothy May, gerente de proyectos de Global Energy Monitors, Global Coal Mine Tracker. Eso es un montón. Está bien, así que Trump aquí dice que nadie puede destruir el carbón, así que estoy de acuerdo con él en eso. Así que vamos aquí al punto clave donde puedes ver el consumo mundial de carbón. Ahora, aquí se mantuvo plano, pero luego, ¿qué pasa después de las encuestas de enfermedades? Todas estas cadenas de suministro globales se descomponen como, oh, no podemos depender tanto del viento y la solar como pensábamos, y tenemos que empezar a usar más carbón, nos guste o no, porque no tenemos acceso a, digamos, gas natural ruso, etcétera, etcétera. Así que ves que el consumo de carbón aumenta en Estados Unidos, así como en la UE, como podrías imaginar en India y en China. Es irónico, está estancado en China, mientras que en el mundo desarrollado realmente está, no diría que en auge, pero está subiendo a un ritmo mucho más rápido. Y de nuevo, mi tesis optimista aquí no es que la demanda de carbón va a explotar, es que la demanda de carbón se va a mantener relativamente igual debido a estas corrientes cruzadas, donde en un país está disminuyendo, en otros países en desarrollo está aumentando, pero la inversión en el suministro de carbón solo piensa en ir a Goldman Sachs o JP Morgan o alguna de estas corporaciones woke y decir, sí, quiero pedir prestado $1,000 millones para extraer carbón. Te van a decir que te vayas, no quieren nada que ver contigo y no te van a invitar de nuevo a una de sus fiestas de cócteles. Vas a ser persona non grata, como decíamos antes, así que simplemente no tienes dinero entrando para más suministro. Y cuando la oferta va así, la demanda se estanca de nuevo. Ustedes saben qué pasa con el precio. Así que hablan de uno de estos mercados emergentes, hablan de China, queriendo acumular tanto carbón como sea posible, porque aunque están tratando de hacer la transición hacia una energía más amigable con el medio ambiente, al final del día necesitan esto como respaldo para no tener tiempos de inactividad. La energía es la economía. Y si el viento no sopla o el sol no brilla, tienes que tener la capacidad de utilizar esa fuente de energía, que por cierto puedes transferir de una provincia a otra. Una de las cosas que señalan en este artículo es que en cuanto a un problema con el viento y la solar, es muy difícil transportarlo, así que podrías tener el viento soplando en esta provincia de China, pero el viento no está soplando en esta otra provincia y no puedes tomar esa energía y simplemente transferirla muy fácilmente o si acaso en absoluto, donde si tienes carbón aquí y no se está utilizando, ¿qué haces? Lo pones en un camión, lo traes aquí y estás listo para empezar. Así que todo se trata de esa utilidad que es crucial para reflexionar sobre eso. Así que India, al igual que se enfoca en el desarrollo de infraestructura económica, también ha impulsado el consumo de cemento y acero. Y por cierto, recuerda que el carbón no solo se utiliza para energía, también se utiliza en la producción de acero, que es muy importante. Puedo asegurarte, solo viviendo aquí en Medellín, que el acero es un final. El cemento es un componente enorme, enorme del crecimiento. Quiero decir, simplemente casi todos los días, o no todos los días, pero cada 2 semanas, bajo a ciertas áreas de Medellín y simplemente ves edificios levantándose por todos lados, a la izquierda y a la derecha y a la izquierda, como nada que hayas visto en los Estados Unidos. El crecimiento es asombroso y cada uno de esos edificios tiene mucho acero y mucho cemento, por lo tanto, mucho carbón. Dicen que más allá de China e India todavía hay más demanda. Desarrollos de demanda positiva. Tienes Bangladesh, Indonesia, Vietnam. Simplemente los agrupo a todos en mercados en desarrollo o emergentes. Así que, de nuevo, tienes demanda, incluso si está disminuyendo en Occidente, lo cual no es el caso según lo que está sucediendo en Europa, pero incluso si lo estuviera, tienes la demanda aumentando a un ritmo más rápido. Así que al menos va a compensar la disminución de la demanda de las economías más desarrolladas. El factor de la IA lo mencionan en ese contexto. Quiero decir, tendremos que ver cómo se desarrolla esto ahora con DeepSeek y demás. Pero antes de DeepSeek, nosotros era un conocimiento común que la explosión de la IA también requeriría una explosión de energía y eso incluiría combustibles fósiles. No importa cuánto odie Greta Thunberg o quien sea, es lo que es. ¿Será aún posible? Estoy seguro de que será posible la transición, pero tenemos que recordar que nunca, nunca, nunca usamos menos de la última fuente de energía. Así que siempre uso este gráfico.
Así que este componente marrón, eso es biomasa, que es básicamente estiércol de vaca, y como la madera, y luego tienes carbón. Hacemos la transición de biocombustibles a carbón, a petróleo, a gas natural, a energía hidroeléctrica, eólica y solar, sabes, todas estas cosas, pero notarás que nunca usamos menos de lo que estábamos usando, simplemente añadimos más a la mezcla energética. Y así es como crece la población, así es como crece la economía, y así que mi opinión es que si esto ha sucedido a lo largo de la historia, se va a desarrollar de la misma manera exacta, incluso si estamos añadiendo energía eólica, incluso si estamos añadiendo energía solar. Eso es una gran noticia. Pero eso no significa que vayamos a usar menos carbón, simplemente tenemos menos inversión. En el carbón, está bien chicos, para ver ese seminario web, vayan a georgegamma.com. Nuevamente, pueden registrarse para una prueba de UMI Waters o pueden quedarse y seguir siendo miembros. Es un sitio web increíble. Recibí investigación de fondo de Lean y Chris. Estas transmisiones en vivo con todos los profesionales ahí es un recurso increíble que creo que todos necesitan en este tiempo tumultuoso en el que vivimos. Y 2025, siendo el año de lo desconocido, definitivamente quieres una estrella del norte o una especie de brújula de inversión. Eso es exactamente lo que es Rebel Capitals Pro.